Y si te dijera que millones de personas están dejando Windows para instalar Linux, no porque esté de moda, sino porque Windows cada vez exige más recursos, más actualizaciones y hasta una computadora nueva. Mientras tanto, Linux hace exactamente lo contrario. En este video descubrirás qué es Linux y si vale la pena utilizar. Vámonos con la intro y comenzamos. Antes de hablar de por qué Linux está conquistando cada vez más usuarios, vale la pena conocer cómo comenzó todo. Todo se remonta a 1991, cuando un joven estudiante finlandés llamado Linus Torvalds decidió crear su propio sistema operativo como un proyecto personal. Lo que comenzó como un simple experimento para su computadora terminó convirtiéndose en uno de los proyectos de software más importantes de la historia. Lo revolucionario fue que Linus publicó el código de su proyecto para que cualquier persona pudiera usarlo, modificarlo y mejorarlo. Miles de desarrolladores de todo el mundo comenzaron a colaborar, haciendo que Linux evolucionara a una velocidad impresionante. Con el pasado de los años nacieron distribuciones como Ubuntu, Debian, Fedora y Linux Mint, entre otras muchas que existen actualmente, que hicieron que Linux fuera mucho más fácil de instalar y utilizar para cualquier persona. Hoy, más de 3 décadas después, Linux está presente prácticamente en todas partes. Es el sistema operativo que impulsa la mayoría de los servidores en Internet, domina el mercado de la supercomputadora, funciona en millones de dispositivos inteligentes y también es la base del sistema operativo Android, el sistema operativo móvil más utilizado del planeta. Lo que comenzó como el proyecto de un estudiante universitario hoy mueve gran parte de la infraestructura tecnológica del mundo y ahora también está llegando cada vez más a computadores personales. Las distribuciones de Linux más populares. Una de las cosas que más sorprende a quienes llegan por primera vez a Linux es descubrir que no existe un solo Linux. En realidad existen cientos de distribuciones, también conocidas como distros. Todos utilizan el mismo núcleo o kernel de Linux, pero cada una está diseñada para un tipo de usuario diferente. Veamos las más populares hasta ahora. Tenemos a Ubuntu. Si eres principiante, Ubuntu suele ser la primera recomendación. Su interfaz es moderna, cuenta con una enorme comunidad y ofrece una de las mejores compatibilidades de hardware. Es ideal para estudiantes, usuarios domésticos y quienes vienen del sistema operativo de Windows. También tenemos Linux Mint. Si buscas una experiencia muy parecida a la de Windows, Linux Mint probablemente sea la mejor opción. Su escritorio Cinnamon resulta familiar a Windows, es muy ligero, funciona de maravilla e incluso en computadoras con varios años de antigüedad. También tenemos a Fedora. Fedora está orientada a quienes desean tener un acceso a la tecnología más reciente de Linux. Es una distribución muy utilizada por los desarrolladores, profesionales de informática y entusiastas del software libre. También tenemos a Debian. Debian es sinónimo de estabilidad. Es una de las distribuciones más antiguas y respetadas del mundo de Linux. Y de ella derivan sistemas operativos como Ubuntu, Linux Mint, entre otras muchas. Es muy utilizada en servidores, empresas y equipos donde la estabilidad es más importante que tener las funciones más recientes. También contamos con Zorin OS. Finalmente tenemos Zorin OS, una distribución creada específicamente para facilitar la transición desde Windows. Su apariencia es muy similar a la del sistema operativo de Microsoft, por lo que el aprendizaje es mínimo. ¿Qué cambia cuando instalas Linux? Bueno, tu computadora vuelve a sentirse más rápida. Lo primero que la mayoría de las personas nota al instalar Linux es el rendimiento. Incluso una computadora más de 10 años puede volver a sentirse ágil y rápida. Esto ocurre porque Linux consume menos memoria RAM, utiliza menos recursos de procesador y requiere menos espacios en disco. Como resultado, el sistema inicia más rápido, las aplicaciones abren con mayor fluidez y el rendimiento se mantiene estable durante mucho más tiempo. Si tienes una computadora antigua que ya no funciona bien con Windows 11, Linux puede darle una segunda vida sin necesidad de invertir en un nuevo equipo.
Otro motivo por el que muchas personas están cambiando a Linux es la seguridad. Gracias a su diseño y a su sistema de permisos, Linux recibe mucho menos ataques de virus y malware que otros sistemas operativos en el mercado. Además de la mayoría de las distribuciones recopilan muy poca información del usuario, dándote un mayor control sobre tu privacidad. Esto no significa que Linux sea invulnerable, pero sí reduce considerablemente muchos de los riesgos más comunes que tiene Windows. No tendrás que comprar otra computadora nueva. Uno de los mayores dolores de cabeza para muchos usuarios llegó cuando Windows 11 y sus estrictos requisitos de hardware, procesadores compatibles, TPM 2.0 y otras exigencias que dejaron fuera a millones de computadoras que todavía funcionan perfectamente. Linux elimina prácticamente todas esas restricciones y permite seguir utilizando equipos que Windows ya considera obsoletos. Esto puede representar un ahorro importante para los usuarios hasta para las empresas. Tú decides cómo quieres ver a Linux. Si te gusta personalizar tu computadora, Linux ofrece un nivel de libertad difícil de encontrar en otros sistemas. Puedes cambiar completamente el escritorio, los iconos, las ventanas, los efectos visuales e incluso hacer que tu sistema operativo se parezca al de Windows o al de Mac OS. Prácticamente todo puede adaptarse a tu gusto, todo en Linux. Las actualizaciones dejan de ser un problema. Otro aspecto muy valorado es la forma en que Linux gestiona las actualizaciones. En la mayoría de las distribuciones eres tú quien decide cuándo instalar las nuevas versiones, no hay reinicios inesperados mientras estés trabajando y por lo general el proceso es mucho más rápido y menos invasivo que en el sistema operativo de Windows. Todo el software que necesitas sin pagar un solo centavo. Linux también destaca por su enorme catálogo de aplicaciones gratuitas. Desde programas de oficina y navegación web hasta ediciones de video, programación, virtualización o diseño gráfico. La mayoría puede instalarse con unos pocos clics desde el gestor de software de Linux, sin buscar instaladores en Internet. Además, tanto el sistema operativo como la mayoría de las aplicaciones son completamente gratis. Hasta el momento, Windows es el único sistema operativo que tienes que pagar para poder utilizarlo. Una comunidad que mejora Linux cada día. Finalmente, una de las mayores fortalezas de Linux es su comunidad. Al ser un proyecto de código abierto, miles de desarrolladores colaboran constantemente para corregir errores, mejorar el rendimiento y añadir nuevas funciones. Gracias a ello, Linux evoluciona de forma continua y cuenta con una enorme comunidad dispuesta a ayudar cuando surge cualquier duda o inconveniente. Lo malo de Linux, porque todo no puede ser color de rosa, tiene su parte mala. Algunos programas no existen, como el Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Microsoft Office, no tiene un soporte nativo en Linux. Algunos juegos siguen sin funcionar, puede haber problemas con compatibilidad de hardware muy nuevo. Si sale un equipo nuevo, puede que tenga ese problema. Algunas distribuciones requieren aprender de cosas nuevas. ¿Qué necesito para instalar Linux en mi equipo? Porque esta pregunta siempre la hace. Una de las grandes ventajas de Linux es que no necesitas una supercomputadora de última generación para disfrutar de una buena experiencia. Aunque los requisitos varían según la distribución, la mayoría funciona perfectamente con procesadores de doble núcleo de 2 GHz o superiores, mínimo 4 GB de RAM. Para tener una buena experiencia se recomienda 8 GB de RAM, pero puedes tener 16 o 32 hacia arriba. Entre 25 a 30 GB de espacio libre en disco para su instalación, una memoria USB de al menos 8 GB para crear el medio de instalación o el dispositivo arrancable para instalar Linux. ¿Cómo se instala Linux? Que es esta otra pregunta muy frecuente que se hace y es muy sencillo. Instalar Linux es mucho más sencillo de lo que muchas personas imaginan. Primero, descarga la ISO de la distribución que hayas elegido desde su sitio web oficial. Luego utilizas una herramienta como Rofus para crear una memoria USB arrancable. Después reinicias tu computadora, inicias desde la memoria USB y sigues el asistente de instalación que te da la distribución.
que te guiará paso a paso y en pocos minutos tendrás Linux instalado para utilizar. Incluso puedes probar muchas distribuciones en modo live sin instalar nada en el disco para comprobar que todo funcione correctamente antes de tomar una decisión de realizar la instalación. Si tu computadora ejecuta Windows 10, es muy probable que también puedas ejecutar algunas distribuciones de Linux sin ningún problema. En conclusión, después de analizar sus ventajas y sus desventajas, queda claro que Linux ha dejado de ser un sistema operativo exclusivo para programadores o expertos. Hoy es una buena alternativa, segura, fácil de usar y capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios. Si tienes una computadora antigua, busca mayor privacidad, quieres un sistema más ligero o simplemente no deseas pagar una licencia, Linux es una opción que vale la pena considerar. Sin embargo, eso no significa que Windows haya dejado de ser una buena alternativa. Si dependes de programas específicos como Adobe Premiere Pro, Photoshop, ciertos videojuegos o aplicaciones empresariales que solo funcionan en el ecosistema de Windows, quizá este siga siendo el sistema más conveniente para ti. Al final no existe un sistema operativo perfecto, sino el que mejor se adapta a tus necesidades. Lo importante es conocer las opciones y elegir la que te ofrezca la mayor experiencia según el uso que le darás a tu computadora. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Te cambiarías a Linux o prefieres seguir utilizando Windows? Déjenos saber en los comentarios si este video te resultó útil. No olvides regalarnos un like y suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo más contenido sobre tecnología. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Out of the mud, rough, all they get picked up like a truck. Went in a clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Avoid it, we cruising like the Caribbean with mileage.